Hola, bienvenidos a una emisión más. En este segmento estaremos hablando de la unidad 4, el gobierno y las ramas del derecho. Con esto vamos a cerrar nuestras emisiones del curso de introducción al derecho. Comencemos. Vamos a hablar primero del Estado, que corresponde al concepto de gobierno. ¿Qué es el Estado? El Estado se define como una agrupación humana. Vamos a sacar un puntero. Como una agrupación humana. Eso es la definición de Estado. Fijada en un territorio determinado y en la cual existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poderes de coerción. En esta sola definición hay cuatro elementos que hay que especificarlos o precisarlos. Cuatro elementos importantes. Uno, agrupación humana. Territorio. Dos. Tres, orden social, político y jurídico, y el conjunto de autoridades, en este caso el poder que ejercen o el poder quien se encarga de emitir ese orden, lograr ese orden, administrar la justicia y gobernar. Es decir, para que esta agrupación humana dentro de un territorio humano pueda llegar a desarrollarse plenamente, como lo habíamos visto en las emisiones pasadas, que el Estado dispone de todos esos medios conjuntos para que el ser humano se desarrolle plena e integralmente en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, en lo social, en lo académico, filosófico, etcétera. Bueno, analizaremos cada uno de estos elementos definiendo Estado. El Estado dice que se define como una agrupación humana. ¿Qué es la agrupación humana? La agrupación humana es un término sociológico que se refiere a un grupo de individuos o un conjunto de individuos. Eso es agrupación humana. Cuando nos habla aquí de territorio, ¿qué significa el territorio? Territorio es el espacio físico en donde se asienta la población. Este grupo de personas se asienta en una población, en un territorio. Y ese territorio se compone de tierra física, superficial, es decir, la que está donde nosotros estamos parados, y el subsuelo, lo que hay debajo de la tierra, o sea, es decir, los minerales. Todo eso es propiedad del Estado. Es propiedad del Estado lo que está en la superficie terrestre y lo que está debajo de la tierra. Todos los minerales, como el oro, la plata y todos los yacimientos, cobre, azufre, minerales, son propiedad del Estado. Eso es en cuanto a la parte terrestre. También el territorio forma parte, o las aguas interiores, perdón, las aguas interiores forman parte del territorio. Entre ellos tenemos los lagos, los ríos, etcétera, forman parte del territorio. ¿Qué otra parte forma del territorio? Los mares, los mares o los océanos que están dentro de nuestro territorio también, o dentro de los límites territoriales, forman parte de lo que se conoce como espacio físico, que es nuestro territorio. Y también el espacio aéreo es parte del territorio. Entonces tenemos aquí elementos esenciales del territorio que se compone de la tierra, tanto la superficie y el subsuelo, las aguas interiores, que son los lagos y ríos, y el territorio marítimo, o sea, los mares, y el espacio aéreo. Estos cuatro elementos componen lo que es el territorio. Okay. También el Estado no solamente es agrupación humana, no solamente es territorio, sino que también es orden social, político y jurídico. ¿Qué significa esto? Que es que el Estado surge como una forma de organizar la convivencia. El Estado confiere un orden a sus integrantes que les otorga seguridad a sus relaciones. Es decir, que el Estado promueve que haya un orden social, político y jurídico a través de todos sus ordenamientos jurídicos, es decir, a través de todas sus normas, garantiza eso. ¿Y cómo lo garantiza o quién se encarga de garantizarlo? Pues un conjunto de autoridades competentes o dotadas de poder, no solo de poder de coerción, es decir, que pueden influenciar o hacer que la persona lo cumpla o lo haga, sino que están dotadas de capacidad intelectual, se supone o se espera eso, ¿eh? De capacidad intelectual, que conozcan de la materia, que sean peritos o expertos en la materia para que puedan dirigir o gobernar al país. Los gobernantes tienen las facultades para hacerse obedecer en caso de no acatamiento a una norma, a una ley, y en último término, por la fuerza, es decir, por medio de sanciones o por medio de las autoridades públicas o civiles, perdón, o por medio de policías o ministeriales, obligan a las personas para que se acaten o cumplan las normas. Entonces, eso es el Estado, esa es la definición de Estado: agrupación humana, territorio, orden social, político, jurídico y poder. En otro caso, que todo esto que lo resumimos en poder.
Ok. Ahora vamos a hablar del gobierno. ¿Qué es el gobierno? El gobierno tiene una definición que es un concepto que se refiere a la forma en que se establece quiénes ocupan los cargos de gobiernos y cómo deben ejercer tales cargos. Eso es lo que entendemos nosotros por gobiernos. ¿Quiénes van a ocupar el poder y cómo deben ejercer ese poder esas personas que se ponen o se posicionan en esos cargos? Según la definición más antigua o la más clásica de las formas de gobierno, existen dos, la monarquía y la república, aunque ahorita sabemos que hay muchas formas de gobierno, ¿no? Hay más o menos 7, 8 formas de gobierno, pero las más elementales o las más comunes según la clasificación de Montesquieu son dos, la monarquía y la república. Vamos a ver las monarquías. Las monarquías están dirigidas por reyes, monarcas, reyes, reinas o emperadores, que también viene siendo algo similar, ¿no? Pero se llaman imperios, pero la forma de gobierno es casi similar. El poder se adquiere hereditariamente, es decir, un rey cuando va a morir le sucede o le lega su reinado a su hijo o a su familiar más cercano. O sea, deja un príncipe y el príncipe luego sucede en el poder a su padre o a su tío o a su familiar y ya queda como rey, entonces es hereditario y lo conserva de por vida, o sea, no se hace elección de rey de cada 4, 5, 10, cada 20 años, no, hasta que muere el rey, le sucede el otro, la otra persona, el otro heredero. Además del monarca o del jefe, del monarca o rey, que es el jefe de Estado, que representa al jefe de Estado, hay un primer ministro, o sea, tienen un primer ministro que responde políticamente. En este caso, para nosotros vendría siendo el jefe de gobierno. Hay dos tipos de monarquía, la constitucional y la parlamentaria. La monarquía constitucional es donde el monarca se apega a lo que dice la constitución, es decir, la constitución es el que está por encima del monarca y se apega a lo que es el monarca. Y el monarca es figura importante, tiene mucho poder, no más que la constitución, pero sí tiene el poder sobre todo su reinado, sobre todo su país. Pero la parlamentaria es, el monarca no tiene todo el poder, sino que el parlamento tiene el poder, lo que vimos en la emisión pasada. El parlamento dicta las normas, las pautas o las notas y el rey las acata. O sea, el rey nada más es una figura simbólica, política, que se encarga de ser como jefe de Estado para recibir a los demás presidentes, reyes, para hacer entrevistas, pero el poder es el quien tiene el parlamento es el que tiene el poder. En este caso, hay una participación de la ciudadanía o del pueblo en el caso de la parlamentaria. Y en el caso de la constitucional, no, el monarca es el que tiene el poder. No más que la constitución, pero sí más que todos los demás elementos que podrían conformar su parte de su realeza. Y la otra forma de gobierno se llama república. Esta está constituida o está dirigida por presidentes. Esta forma de gobierno es la que existe en México, ya que el jefe de Estado es elegido por el pueblo, es decir, el presidente se elige por el pueblo en un acto democrático por medio de elecciones o por medio de votaciones, ya sea en forma directa o en forma indirecta. Y su gobierno dura temporalmente, es decir, 6 años. Ahorita antes eran cuatrienios, después pasaron a ser sexenios. Cuatrienios desde 1824 hasta 1909 más o menos, con Porfirio Díaz, ya 1906 o 1909, perdí el dato, pero a partir de ahí, cuando Porfirio Díaz hace su última reelección, cambia de 4 años, lo quiere modificar a 6 años, pero él ya no gana, entonces a partir de ahí se empiezan a hacer de 6 años, son sexenios. Y el poder está dividido en 3 órganos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si se dan cuenta, aquí el poder en una lo tiene el parlamento, en otra lo tiene el mismo monarca, el mismo rey, y aquí el poder en una república, el poder no lo tiene una persona ni lo tiene el parlamento, sino que está dividido en 3 órganos: ejecutivo, que es el presidente; legislativo, que es la Cámara de Diputados y Senadores; y el judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus demás instancias, ministerios y tribunales de justicia. Eso es en cuanto al gobierno. Ahora vamos a hablar de los poderes. Poderes.
Hay tres poderes que son ejecutivo, legislativo y judicial en el caso de nuestro país, en el caso de nuestra Constitución. El presidente, el poder ejecutivo federal en nuestro país reside en el presidente de la República, el cual es el jefe de Estado y encargado de administrar las leyes y hacerlas cumplir. Este es el ejecutivo y el poder del presidente. Por otro lado, tenemos el legislativo, que no recae en el presidente, sino en el Congreso de la Unión. ¿Qué es el legislativo? El legislativo tiene la facultad de elaborar las leyes que rigen la vida social o de modificar las que ya existen de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos emitimos nuestras dudas, nuestras necesidades, nuestras quejas y ellos las analizan, estudian, asimilan y la pueden formular para meterlas como iniciativas de leyes, como ya lo vimos en el procedimiento que se debe hacer. Y son los encargados de formular leyes, reformarlas o de anularlas o de abrogarlas. Y por otro lado está el Poder Judicial, que se encarga, su órgano más principal o el, no sé, el representante sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Poder Judicial se encarga de la administración de la justicia, impartir la justicia, administrar la justicia. Es decir, conocer y resolver todos los conflictos que surgen entre los diversos órganos del país o de los estados, del poder público también, y entre el poder público y los particulares, es decir, entre cada una de las personas, negocios, etcétera. Entonces, cualquier asunto, cualquier problema, cualquier circunstancia que haya, pues se acude a una de esas instancias que emanan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora vamos a ver sobre el derecho público y el derecho privado. Primero vamos a hablar del derecho público. ¿A qué se refiere el derecho público? Definición del derecho público y luego vamos a ver los elementos o cómo está clasificado el derecho público. ¿Sale? Bueno, definición tenemos aquí como que es una rama del derecho que tiende, a regular los vínculos que se establecen entre los individuos y las entidades de carácter privado con los órganos relacionados con el poder público. Todo es con el poder público, pero va a establecer los vínculos entre los individuos y esas entidades de carácter privado. Sus ramas son el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal y el derecho social son las ramas del derecho público. El derecho constitucional es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a la relación de estos con los particulares y entre sí, base de todo orden jurídico. Es decir, de aquí se emanan todas las demás leyes o de todas las demás áreas del derecho, la penal, la procesal, la social, la administrativa, emanan del derecho constitucional. Es como la base del derecho. Jurídicamente es la norma más importante o la clasificación más importante del derecho público. Derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización y actividad de la administración pública, así del presidente o de los órganos del Estado, las relaciones que se dan entre la administración y los particulares, las relaciones entre los órganos y los administrativos públicos y su control. Dentro de ello podemos decir, por ejemplo, Pemex, la Conaculta, el INE, por mencionar algunos de estos elementos, son empresas, podemos decir, paraestatales, aunque, por ejemplo, Pemex está dirigida por personas que no pertenecen directamente al gobierno, pero esa concepto o esa propiedad, Pemex es de México, el petróleo mexicano es de México. Conaculta, o sea, la Cámara Nacional de Cultura, y esa organización, por ejemplo, aunque está dirigida por personas no directamente por el gobierno, pero pertenece al aparato de Estado, es decir, al gobierno. ¿Sí? Lo mismo el INE, pues hay personas que están trabajando allí para representar al Estado, es decir, esas son empresas paraestatales, por poner algunos ejemplos. Y tenemos ahora el derecho penal. El derecho penal, también llamado en algunas ocasiones derecho criminal, establece y regula el castigo de las infracciones de la ley por medio de la imposición de penas o sanciones. Y aquí se encarga de ver y de procesar todo ese tipo de delitos, ya sean dolosos o delitos culposos, es decir, lo que habíamos hablado de que son los que son intencionales y los que no son intencionales, y ahí se encarga de ver cuánto va a ser la condena, cómo va a ser la sanción, etcétera, etcétera. Ese es el derecho penal. El derecho procesal, ¿de qué se encarga? Es un sistema de normas que regula el mecanismo judicial de la aplicación de la ley
a casos particulares, esto es en casos particulares, para definir situaciones jurídicas dudosas o declarar la existencia de obligaciones y proveer a su cumplimiento. Ahora, el derecho social forma parte del derecho público porque el gobierno lo protege. Es el conjunto de normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a grupos sociales económicamente desválidos o en otro caso desfavorecidos, ¿no? El primer país en el mundo que lo incorpora es México en su Constitución de 1917 en sus artículos 27 y el 123. Pues el 27 ya vimos que se refiere al derecho agrario, a la propiedad, y el 123 a las relaciones obreros patronales con sus trabajadores. Entonces aquí hablaríamos del derecho agrario y del derecho laboral, que son dos ramas del derecho social. El derecho social es como nombre genérico, pero se habla específicamente del derecho laboral, o derecho agrario y el derecho laboral, que están remitidos en esos dos artículos respectivamente. Ahora vamos a hablar del derecho público, del derecho privado. Y en el derecho privado tenemos su definición y también tenemos su clasificación. Definición: conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones entre los particulares. Este ya no es entre el sector público, sino este ya es entre el público con particular, sino esto es más entre los particulares. Es aplicable a aquellas relaciones en que el Estado interviene, o sea, interviene el Estado, pero sin hacer uso de su autoridad como soberano, sino que sí de alguna manera está ahí simbólicamente o está ahí para regular, pero no tiene la injerencia directa, sino que hay cierta autoridad, hay cierta autonomía entre los particulares. En otras palabras, podemos afirmar que es el derecho de los particulares, es el derecho privado. Se clasifican en derecho civil, mercantil y el derecho internacional privado. En el público me faltó agregar también, está el derecho internacional público, fue otra de la clasificación que me faltó agregar, para estar el derecho internacional público. Bueno, entonces aquí nada más hay tres. El derecho civil se encarga de estudiar los principales hechos y actos de la vida humana, la situación jurídica del ser humano en relación con sus semejantes o en la relación con sus cosas, de las personas y bienes, y pues hay una clasificación ahí, ¿no? Tiene que ver con matrimonio y muchas otras cosas. El derecho mercantil es un conjunto de normas jurídicas reguladoras de la materia comercial, es decir, de la actividad de los comerciantes, de los actos de comercio y de las personas que lo celebran. Aquí hablamos de los contratos, todo eso que estábamos hablando en otras emisiones. Por eso estos son particulares más bien. Y el derecho internacional privado, que es la rama del derecho que tiene por objetivo resolver conflictos de jurisdicción internacional, o sea, conflictos y leyes y los conflictos de ejecución. Son ya cuando se hacen tratados internacionales y ahí interviene el derecho internacional. Lo hay privado y lo hay público en el derecho internacional. Y finalmente, pues podríamos decir que las formas de gobierno son cada uno de los modos de establecer quiénes son los más aptos o quiénes son los idóneos para ocupar ciertos cargos de gobierno y cómo deben ejercer esos cargos, ya sea en el derecho público, ya sea en el derecho privado, las personas que van a ejercer esos puestos, cómo van a gobernar o cómo deben gobernar esos cargos que les han adjudicados o que les son nombrados. Hasta aquí se termina esta sesión o esta emisión y nos vemos en las sesiones que son de transmisión vía, podemos decirlo, Big Blue Button, eso. La plataforma BBB, ahí nos vamos a estar reuniendo para hacer algunas especificaciones, algunos puntos que no fueron a lo mejor tratados aquí o alguna otra duda que tengan, nos vemos en esas sesiones. Por hoy hemos terminado lo que corresponde a la totalidad de los temas que abarcan las 4 unidades de la materia de introducción al derecho. Nos vemos en la próxima emisión y muchas gracias por su participación, o más bien dicho, muchas gracias por su atención, por escuchar y ver estas presentaciones o estos videos. Hasta la próxima emisión en donde nos vemos en vivo a través de una plataforma.